Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos acá para juntarnos en esta primera charla de antesala con más de 140 personas ya conectadas, eh, en el contexto de una serie de 4 charlas. Esta es la primera, que va a tratar de distintos temas que tienen que ver con la integridad y la corrosión, para de alguna manera ir calentando motores de cara a el Congreso de Integridad que se celebrará en septiembre. La presente charla, que va a estar dada por Eduardo Carzoglio, se llama Impacto de los programas de gestión de integridad en la operación segura de gasoductos. Y es una recopilación de la historia que, que tiene la integridad dentro de la experiencia de Eduardo Carzoglio, que es ingeniero químico, recibido de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja hace más de 45 años en el ámbito de la protección catódica de estructuras enterradas y sumergidas, que comenzó con una empresa y luego trabajó desde 1999 a 2021 en TGN, Transportadora de Gas del Norte, como especialista en integridad de cañerías, y entre otros cargos ha sido presidente de la subcomisión RIDA, es de hecho actualmente el presidente de la subcomisión del IAPG que trata sobre el registro de incidentes de ductos de la República Argentina. También fue presidente de la Comisión de Integridad en 2 oportunidades. Ha tenido trabajos destacados dentro del contexto de IAPG, de NEIS, ahora MPP. Es instructor, eh, además de tener nivelaciones como en la parte de protección catódica y en corrosión. Y bueno, es autor de más de 20 trabajos en congresos de integridad y corrosión. Muchos de ustedes lo deben conocer y por eso están congregados aquí cuando vamos superando ya las 171 personas. Eh, Como les decía, esto es la antesala, que van a ser 4, es la presente y 3 más, que van a ser en mayo, en julio y en agosto, de cara a lo que va a ser el Congreso de Integridad, el 5º Congreso de Integridad y Corrosión en la industria del petróleo y el gas, que se celebrará el 3, 4 y 5 de septiembre de este año en la UCA, ¿sí? En ese contexto, aprovechamos la oportunidad para avisarles que todavía está abierto el Call for Abstract hasta el 12 de marzo, ¿sí? Todavía tenemos tiempo de presentar el resumen de entre 100 y 400 palabras que luego de ser aprobado permitirá presentar el trabajo y que finalmente el comité técnico decidirá cuáles son los mejores y cuáles van a presentar. Actualmente tenemos 13 trabajos de distintas empresas: Camusi, IPF, ITEC, TGN, IGP, Oldeval. Bueno, hay algunos que ya son muy interesantes, no voy a spoilear porque pueden quedar o no dentro de la presentación final, pero les digo que el nivel que esperamos es muy bueno y la cantidad de trabajos que esperamos también. Va a ser un congreso que va a tener aproximadamente en esos 3 días 60 trabajos, finalmente. Así que bueno, sin más, avisarles que, bueno, además de, ahí me recordé por el chat, de desearles feliz día del gas a todos. Vamos a ir durante la presentación recogiendo las preguntas que ustedes van a hacer en el chat de esta misma conversación, y a fin de la charla de Eduardo vamos a intentar hacer algunas preguntas y respuestas seleccionando algunas de las consultas que surjan. Bueno, sin más, Eduardo, todo tuyo, 181 personas escuchándote. Bueno, buenos días a todos. Agradezco que estén acá presentes. Vamos a hablar entonces sobre
cómo ha ido evolucionando el tema de la operación segura en los gasoductos, y finalmente vamos a hablar de cuál es la realidad de hoy de todo el sistema de transmisión, tanto de gasoductos como de oleoductos en la Argentina. Comenzamos con gasoductos porque vamos a rememorarnos a qué ocurría en la época previa del gas del Estado, y después vamos a ir repasando cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Como una recopilación de qué normas o bajo qué conceptos se manejaba la construcción de ductos, lo tenemos acá representado, que más o menos hasta los 60 en la Argentina no había ningún código establecido. En general, de los 60 hasta los 70 se construía siguiendo lo que decía el código americano, que es, o sea, el que está, los códigos americanos son los que aceptados en la Argentina, con los que nos manejamos regularmente. Entonces se trabajaba sobre la base de lo que decía el código, el ASME B318. En el 76, cuando en Estados Unidos el código, el ASME B318, es Eduardo, sí, le voy a cambiar el no, puntero. Sí. no estás compartiendo la pantalla todavía. Ah, perdón. Vamos. Error de. Vamos a volver para atrás entonces. A ver. Acá. Bueno, ahí toqué mal. Bueno, ahora sí la estoy compartiendo. Sí, un segundito. Sí, correcto. Bueno, Ahí estamos bárbaros. listo, entonces volvemos. Entonces, inicialmente en la Argentina no había ningún código establecido. En general, se trabajaba sobre la base de seguir lo que decía el código ASME B318. Cuando en 1976 ese código es incorporado a los códigos federales, al Código Federal, al libro 49, como parte 192, Gas del Estado, que era el operador único de los ductos de transmisión, lo incorpora como norma interna, lo copia y lo toma con una norma interna que era funcionaba como la de GN1 100. Sobre esa norma de gas del Estado, que era una copia de la americana, el gas del Estado le fue haciendo correcciones o modificaciones que atendían a las condiciones locales o a las necesidades locales. En 1992, el 28 de diciembre, Gas del Estado cesa en su operación y es reemplazada por las empresas que hoy, las transportistas que hoy y distribuidoras que hoy están operando en la República Argentina. Y se crea al mismo tiempo Enargas como la autoridad regulatoria del tema transporte y distribución de gas natural. Al año siguiente, en 1993, Enargas toma esa norma de gas del Estado, interna de gas del Estado, que era una copia de la parte 192 del Código Federal Americano, y lo transforma en la que hoy conocemos como NAC 100. NAC eran normas argentinas del gas, y mantuvo, como con otras normas, la codificación, el número que traía de gas del Estado. En esas normas, el código AME B318 y la norma americana, y lo que finalmente se transforma en NAC 100 en la Argentina, son normas que originalmente redactadas con la tecnología de la década del 50-60.
En esa época los ductos había un auge de construcción de ductos, los ductos no eran muy antiguos, había algunos que ya eran bastante antiguos, pero la enorme mayoría no eran antiguos, y básicamente se estaba trabajando en un ámbito en que los ductos estaban diseñados para 25, 30 años de vida útil y estaban en medio de esa etapa de la vida de los ductos. El mantenimiento era básicamente prescriptivo y reactivo frente a la falla. O sea, el reglamento, el código, la norma interna de gas del Estado, la parte 192 y luego NAC 100, son prácticamente manuales de operación. Esto debe ser hecho cada tanto tiempo, esto debe ser hecho cada tanto, y esto era lo que se hacía. Desde ese punto de vista era prescriptivo. Dentro de ese ámbito, en la medida que los ductos iban envejeciendo, la ocurrencia de roturas era algo más o menos asumido. Para el periodo 1960-1992, que es la época en que en la Argentina se construyen los primeros. El primer gasoducto se construyó en el año 1948, 1962. 1948 fue el Comodoro Rivadavia Buenos Aires, en el 52 se hizo el Wincul Conesa, y recién en el 60 se construye el Troncal Norte, y 66 el General San Martín, que son los dos gasoductos base, y luego se hace el Neuva 1, que son el sistema troncal argentino, la buena base de que hoy sigue en operación. En el periodo del 1960 a 1992, esos gasoductos sumaban 10.644 kilómetros, tenían una antigüedad ponderada de casi 20 años, 19,6 años, y habían sufrido 67 roturas en servicio. O sea, que si uno lo tomaba como roturas por año, estábamos en 2 roturas por año para 10.600 kilómetros de ducto, y si tomábamos la frecuencia en función de la exposición al daño, lo teníamos como 3,21 roturas cada 10.000 kilómetros año de gasoducto. Esta frecuencia, ¿qué nos estaba diciendo? Que nosotros en el año 92, si bien teníamos el promedio daba 2 roturas, la frecuencia de falla era un poco más de 3 roturas por año. En este marco, bueno, el problema era cómo controlar la rotura de las cañerías. En ese momento lo único, la principal fuente, la principal amenaza que estaban expuestas las cañerías, la principal amenaza de daño que tenían las cañerías era la corrosión externa. Todos estos gasoductos estaban revestidos con revestimientos de muy inferior calidad a con los que se trabaja hoy, eran revestimientos de esmalte asfáltico. En la mayoría, tanto en los gasoductos hasta el año 70, se construían revistiendo la cañería sobre la zanja. Instante anterior a ser introducida en la zanja, era aplicado el revestimiento, con lo cual controlar la calidad del revestimiento era bastante complejo. Entonces, la corrosión era la principal amenaza. Y bueno, era común, o sea, en cuanto se rompía un ducto, salir a ver qué era lo que había pasado, y a la gente de protección anticorrosiva a ver qué eran los potenciales, qué era lo que había. Y uno se miraban los potenciales y decían, bueno, sí, estuvo más alto, más bajo. La realidad es que era una respuesta muy limitada. En los 80 en la década del 80 comenzaron el desarrollo de las herramientas de inspección interna. Gas del Estado en los 80 comenzó a hacer algunas corridas de prueba, pero recién en el año 1991, o sea, el año anterior a su cese al frente de la operación de los ductos de transmisión, se realizó la primera
inspección interna de todo el sistema de transmisión. Las herramientas de inspección interna generan, se diseñaron justamente para ver de controlar la amenaza de corrosión, que era la amenaza más preponderante en la operación de los ductos. ¿Cuál fue la diferencia? A partir de la utilización de herramientas de inspección interna, se pudo identificar sitios donde había corrosión. Ya no era cuestión de interpretar los potenciales y en función del potencial decir, acá puede haber habido corrosión, con el error que ello conllevaba, sino que la herramienta de inspección interna marcaba con bastante precisión dónde había una pérdida de masa, o sea, dónde había un foco de corrosión. Y a partir de eso, uno recibido el informe podía ir al campo y descubrir la cañería y proceder a la reparación o al retiro de los caños dañados. Eso cambió originalmente. En este año 91 los informes que entregaban eran muy diferentes de los que entregan hoy, o sea, eran realmente primitivos, pero identificaban eso. Hoy todas estas tecnologías han mejorado mucho y han mejorado mucho la calidad de la información que tenemos. La realidad que estaba en ese momento el sistema es la que está representada acá en este gráfico. O sea, acá tienen representado la cantidad de roturas acumuladas. Acá está como en el azul. Y acá lo tienen disgregado, el verde, la de abajo, por movimientos del suelo, muy poquitos casos. Luego viene por fallas de materiales, ven que también hay muy pocos casos. Luego sigue el daño por terceros, tiene mayor incidencia. Y luego acá tenemos corrosión. Vemos que el azul es vamos a cambiar el puntero que de pronto lo van a ver mejor. Ahí creo que lo ven mejor. Y el azul es la suma de todos. ¿Qué es lo que nos permite, la visión de este gráfico nos permite ver? Que la suma, el que llevaba adelante la frecuencia de falla, era la corrosión externa, las roturas provocadas por corrosión externa. Y lo otro que vemos es que esta línea fina son la tendencia, que la tendencia era creciente, esto crecía en forma acelerada. En esto que lo presentamos en un trabajo junto con la gente de TGS en el Congreso del Gas del año 2009 que se hizo acá en Buenos Aires, cuando uno analiza con mayor detalle qué ocurría sobre esta línea de las fallas por corrosión externa y lo chequea, lo contrasta con las oportunidades en las cuales Gas del Estado había corrido algunos sectores de sus cañerías con herramientas de inspección interna, es cuando se ocurren estas, o sea, que se aplana la curva. Esto que ocurre acá, esto que ocurre acá, esto que ocurre acá y esto que ocurre acá, son posteriores a el hecho de que en Gas del Estado, en forma parcial al principio, total recién en el año 91, se hicieran corridas de inspección interna y luego vinieran las obras de reparación, con lo cual la frecuencia de falla disminuía. Evidentemente tenía un correlato. Ahora. Entonces, cuando el año 93 Enargas toma como la norma interna de Gas del Estado la GE 100, la transforma en la NAC 100, no se limita solamente a copiarlo. Introduce los conceptos de integridad que ya estaban vigentes, muy discutidos en el ámbito de la operación de cañerías de transporte, e incorpora cosas que
ni aún la norma americana tenía, que son el comenzar a trabajar, si bien no lo dice en forma no directamente, pero comienza a asumir parte de lo que se conoce hoy como la gestión de integridad. Recién es incorporado con nombre y apellido en la ANAC 100 en el año 2100, cuando se incorpora la parte O. Pero en la norma original había incorporado algunas correcciones, o sea, como la tabla, la sección 325 con lo que eran las distancias respecto de otros elementos. Había incorporado que los sistemas de protección catódica estuvieran operados a los 60 días de instalada la cañería, cosa que en Estados Unidos se pedía que ocurriera al año. Y se incorpora también la obligación de hacer la prueba de aislación eléctrica, cosa que no está vigente, no existe en la parte 192. ¿Qué es la prueba de aislación eléctrica? La prueba de aislación eléctrica es un ensayo relativamente sencillo que uno le puede hacer a una cañería una vez que está tapada. O sea, luego la prueba hidráulica con la cañería ya está en condiciones de prácticamente ser puesta en servicio. Uno puede hacer un ensayo en el que establece qué cantidad de corriente necesita para protegerla catódicamente. ¿Y eso a qué viene? A mejorar la calidad del revestimiento. Luego, en la sección 465, estableció que toda cañería de mayor o igual a 10 pulgadas debía hacerle un monitoreo continuo de espesor de pared con una frecuencia que dependería de la antigüedad de la corrosión detectada. Esto era también inexistente en la parte 192. También hay que correr herramientas de inspección interna. En realidad, las herramientas que se corren usualmente en gas y las que se corrían en esa época no permiten medir el espesor de la pared. O sea, porque para eso hay que usar la técnica que lo permite, es la de ultrasonido. Y para eso hace falta tener un medio acoplante entre el colector y la superficie, que en el gas es muy complicado de hacer. Y en general, la tecnología usada, que se usaba ya en esa época y es la que se usa hoy, es la MFL, que interpreta, no mide en realidad el espesor de la pared, lo interpreta. Y la otra modificación que puso es cómo se había que calcular la resistencia remanente de cañerías que tuvieran pérdida por corrosión, aceptando lo conocido como el ASME B31G. No aceptó, que ya estaba vigente en esa época, el ARSTREN, que es una técnica de evaluación menos conservadora que el B31G. El B31G es una forma de calcular resistencia remanente bastante conservador. Obliga a cambiar cañería que en realidad podría seguir operando. Y introduce lo que fue el párrafo más discutido en la industria, el que toda línea de transmisión debe ser inspeccionada cada 5 años mediante herramientas de inspección interna, para detectar anomalías que puedan afectar la operación segura. Entonces, todas estas modificaciones, la de 617 y la de la 461, fueron anuladas cuando se emitió la parte O en el año 2010. Con ese marco regulatorio, las empresas operadoras, básicamente las dos empresas transportadoras de gas en la Argentina, TGS y TGN, tuvieron que comenzar a operar sus ductos realizando inspecciones internas efectivamente cada 5 años. O sea, ya
no se pasó, no se pasó a una técnica prescriptiva. Entonces, si miramos qué ocurrió en el periodo entre la operación del sistema en el año 93 y el año 2009, el anterior a la emisión de la parte O, tenemos que esos gasoductos que habían sido operados por Gas del Estado, ese sistema de transmisión pasó a ser operado por TGS más TGN, que en el año 2009, con las incorporaciones, las ampliaciones que se habían hecho, llegaba a una cantidad de 16.000 kilómetros por año, 16.000 kilómetros de longitud. Cuando uno analizaba en función de los años de puesta en servicio, ya la antigüedad ponderada del conjunto del sistema era de 33,6 años. Y cuando uno mira las roturas en servicio ocurridas en este periodo y lo analiza, lo divide por el periodo, le da que había una rotura y media aproximadamente por año. Y cuando lo ve como frecuencia, ve que la frecuencia había mejorado. Ya teníamos una cada 10.000 kilómetros año en un sistema de 16.000 kilómetros, mucho más. Eran los mismos, o sea, estaban los mismos gasoductos recibidos de parte de Gas del Estado, más las ampliaciones que se habían hecho. Entonces acá lo tenemos en un cuadro comparativo, que podemos ver cómo se había incrementado la cantidad. Estos son los kilómetros año para este periodo, para el sistema operado por Gas del Estado, y estos son para este otro periodo, para este otro sistema. Ven que en eso son más o menos igual. La antigüedad, vemos que había de casi 20 años, habíamos pasado a 34. Era un aumento significativo de la antigüedad ponderada. Las roturas habían bajado ostensiblemente. La frecuencia había bajado, la cantidad de roturas por año había bajado de 2 a 1,5, y la frecuencia de roturas había bajado a la tercera parte, un poquito menos. Eso era la diferencia en cómo estaba operando el sistema, simplemente con el cambio de introducir a partir del 93 que las herramientas de inspección interna, las cañerías debían ser inspeccionadas con herramientas de inspección interna a lo sumo cada 5 años. Eso, lo que las empresas que empezaron a operar corriendo las herramientas de inspección interna, no solo corrieron las herramientas de inspección interna, sino que pasaron a adoptar programas de gestión de integridad. O sea, cambió el concepto de tener una operación meramente prescriptiva a pasar a tener una gestión proactiva. No es pasar de cumplir lo que dice la norma, la frecuencia que dice la norma, a una en la que el concepto y el objetivo es que no haya incidentes, que no haya fugas, que no haya roturas, más allá de lo que diga la norma. Entonces, básicamente los sistemas de integridad, lo que tiene el objetivo es este del operador, es que cualquier ducto opere de un modo que no haya efectos adversos para el público. ¿Por qué? Porque lo que siempre tenemos que tener presente en estas líneas de transmisión es que están en el espacio público, están fuera del dominio exclusivo del operador, están en el espacio público. Entonces, que no tuviera efectos adversos para el público, para los empleados de la empresa, para el medio ambiente y para los clientes del sistema de transporte. Entonces, el objetivo es tener ductos sin errores, sin fugas, sin derrames, sin incidentes. Entonces, eso está alineado con 2 documentos que fueron emitidos en Estados Unidos y que incorporan para el transporte de líquidos la norma LAPI 1160, que son sistemas de integridad para cañerías de transporte de hidrocarburos líquidos,
que fue incorporada luego a la parte 195, prácticamente en Estados Unidos se emite el API 1160, prácticamente simultáneamente aparece la subparte F, el Liquid Pipeline Integrity Management in High Consequence Area, con una diferencia, que eso salió aplicable solo a cañerías, para operadores que operaran 500 o más millas en su sistema de transporte. Y para el gas salió el suplemento S de ASME B318, que también fue incorporado prácticamente a la par que se emitía dentro del código americano. Y esto es lo que se incorpora como parte O de NAC 100, o sea, así como NAC 100 era una copia de la parte 192 americana, cuando se incorpora la subparte O, acá en Argas se incorpora la parte O en NAC 100, que copia el articulado de la norma americana. Entonces eso termina acá como parte O, la primera adenda que se le hace a la cañería de transporte de gas, aplicable a líneas de transmisión. ¿Qué es para el código para NAC 100? ¿Qué es línea de transmisión? Esta es la definición. Tubería que transporte gas dentro de una línea de captación, instalación de almacenamiento, un centro de distribución u otra instalación de almacenamiento, que opere a una tensión circunferencial del 20% más de la TFE. Esta es lo que aplica en las líneas de transmisión. Y transporte de gas dentro de un campo de almacenamiento, cosa todavía en la Argentina no tenemos. Esos programas de integridad, ¿qué posibilidades tienen? Bueno, que deben ser incorporados a las empresas, que debe ser esencial disponer de los datos, cosa cuando hoy ya cuando uno trabaja en una empresa e incorpora un ducto nuevo, todo eso lo puede incorporar, lo tiene ahí. Cuando hubo que empezar con esto, con cañerías construidas hace 60 años, es todo un problema en todas las empresas. Requiere que el personal comience a tener un proceso sistemático y entregado de recolección de datos, y aparte hay que acomodar la operación del operador. ¿Qué tiene que ser? Debe evolucionar y ser flexible incorporando las nuevas tecnologías. Una peculiaridad de los sistemas de integridad es que de estas normas, las normas de los códigos tanto API 60 como AB 318S, más lo que dice en la misma parte O de NAC 100, es que siempre está abierto a la incorporación de nuevas tecnologías. En la medida que sean utilizables, se tiende a que sean incorporadas. Y lo otro es que los planes tienen que, las cañerías sí son desde el punto de vista cuando uno lo ve como el caño y el transporte, son todos iguales, pero el problema es que las cañerías están puestas en el medio ambiente. Y los medios ambientes son diferentes los medios sociales en los que está colocada la cañería y son diferentes los medios ambientes en los que están. No es lo mismo tener ductos en la pampa húmeda, que están instalados en zonas relativamente planas con actividad agrícola sobre ellos, que tenerlo en la Patagonia, que de pronto son zonas muchas veces planas pero desérticas, que ponerlo en las montañas, cruzar la cordillera de los Andes, o ponerlo en zonas serranas, o tenerla en lugares donde los regímenes pluviales son muy diferentes. Entonces el programa tiene que adecuarse a esa necesidad. No hay un programa, si bien las amenazas básicas, que son la corrosión externa y el daño por terceros, lo tienen todos, pero luego van cambiando. Luego van cambiando. Entonces,
hay que integrar los datos, en eso la tecnología del GIS resulta fundamental. Y lo otro que hay importante es que hay que medir los resultados. O sea, todo programa de integridad debe medir los resultados, debe poder demostrar que lo que se está haciendo, que normalmente significa gastar cantidades muy grandes de dinero, de recursos, con el objetivo de que no ocurran las cosas, pueda medirse que no ocurran las cosas. Porque en esto, el que maneja o opera un sistema de ductos sale en los diarios el día que se rompe. Pero el día que no se rompe, están todos contentos y nadie se acuerda. Entonces, eso la única forma de mostrarla es midiendo los resultados del programa. En eso es por lo que existe la comisión ERRIDA, que es de donde hemos sacado los datos que vamos a hablar ahora. Entonces, ese sistema entre el año 2010 y 2022, o sea, los mismos sistemas de transmisión operados por TGS y TGN, aumentaron ligeramente la cantidad de kilómetros, la antigüedad ponderada del sistema siguió aumentando y las roturas por año bajaron y la frecuencia de roturas bajaron. Todo resultado de la maduración de los programas de gestión de integridad. Acá tienen, en esta tabla, tenemos la que habíamos mostrado antes con esta columna. Y acá ven cómo de lo que operaba Gas del Estado al operado por las dos empresas en el año 22, prácticamente estaba un poco menos del doble. Para cada periodo, la cantidad de kilómetros años más o menos similar, pero la antigüedad ponderada de las cañerías ha aumentado notablemente. O sea, ya es un sistema en el año 22 que tenía una antigüedad ponderada de 46 años. Ya había superado con creces la vida útil de diseño. Y la cantidad de roturas, fíjense, bajó, la frecuencia bajó, las roturas por kilómetro año bajaron. O sea, ¿cuál es la conclusión? Es el mismo sistema operado con algunas ampliaciones, pero básicamente siguen operando los mismos ductos que operaban en el año 92, tiene una frecuencia que es aproximadamente el 13-14% de la que tenía cuando la cañería tenía la mitad de antigüedad. Cuando el sistema tenía a gatas 20 años, operaba con una frecuencia de falla prácticamente 14 veces, un poco menos. Estoy haciendo lío. 8 veces más o menos mayor, que la que opera en el año 22 con una vida útil del doble. Entonces, acá lo tenemos escrito, ¿no? El sistema de transporte aumentó 84% su longitud. La antigüedad aumentó 2,33. La cantidad de roturas es el 38%. Y la frecuencia es el 13%. Todo esto, que acá la frase de no es magia, es el resultado de la incorporación de las tecnologías y de la forma de trabajar, sumado al cambio de la normativa vigente y el trabajo de las operadoras. O sea, acá hay nuevas tecnologías, la norma cambió y la forma, la organización del trabajo de las empresas de transporte cambió. Y esto es el resultado. Cuando vamos ya al sistema de gasoductos de transmisión en la Argentina, ya es un poco más amplio de lo que veíamos antes, acá tenemos representada por año y por distintos colores el año en qué año empezaron a operar cada uno de los ductos. O sea, entonces nosotros tenemos que los ductos, los azules, los verde clarito, los marrones son del año 60-69, los celestes son del 70 al 79. Y tenemos marcado acá, y acá tienen la cantidad de ductos en operación en la Argentina en función de la
operación. Entonces, lo que vemos acá es que prácticamente los ductos en operación en el que estaban en operación en el 93 continúan hoy en operación. Y cuando miramos la frecuencia de falla, estos son datos obtenidos de RIDA, vemos cómo en función, acá está tomado en quinquenios de 5 años, es decir, en lugar de tomarlo acumulado como lo estábamos viendo antes, sino que lo estamos viendo por quinquenio de 5 años, empezando de atrás para adelante. O sea, en el quinquenio 18-22, la frecuencia era esta, en la anterior era esta. Vemos cómo la frecuencia de falla va bajando. Pasan los años y los sistemas son más viejos, si bien se incorporan cañerías nuevas, pero en conjunto son más viejos y sin embargo la frecuencia de falla disminuye. En este caso, o sea, lo que tenemos es que la frecuencia de falla para el periodo 18-22 es el 7,7% de la que hubo en el periodo 93-97. Y acá lo tienen en eso, lo que está en el gráfico está volcado en números. Y acá en el gráfico uno lo ve mejor, pero acá tienen cuáles los kilómetros de ductos al final de cada periodo, y ven cómo estos son los ductos de este periodo y cómo le bajan las fallas y cómo la frecuencia de falla va disminuyendo, de 14,7 por 10 a la menos 4, o sea, 14,7 roturas cada 10.000 kilómetros por año a 1,14. En realidad, esto, perdón, no son roturas, estos son incidentes, estos son fugas y roturas. Cambiamos el análisis que veníamos haciendo cuando hablábamos de los gasoductos operados inicialmente por gas del Estado. Estos son fugas y roturas. Entonces, el sistema actual de operación tiene, o sea, también está ya todavía más bajo. Tenemos acá esto para el sistema de gasoductos en operación en Argentina, que tiene para el año 22 32.000 kilómetros. RIDA tiene también, esto está desagregado, RIDA también tiene incorporados los ductos que transportan hidrocarburos líquidos. En total hoy tiene aproximadamente 38.000 kilómetros de ductos incorporados. Acá estamos trabajando, hablando solamente sobre la parte gasoductos. Y este es para el total del sistema, cuál es la frecuencia de falla para todo el sistema. Estamos en 0,7 incidentes, fuga o rotura cada 10.000 kilómetros por año. ¿Esto es bueno, es malo, es importante o no? Bueno, acá lo tenemos para compararlo con lo que pasa en el resto del mundo. O sea, acá lo que está con este fondo marrón o naranja es los datos que recopila una base de datos que se llama UCOPA, que son de ductos en Gran Bretaña, ductos de transporte de gas y hidrocarburos líquidos, que tiene 23.000 kilómetros. Nosotros acá solo en gas tenemos 32.000, o sea, es comparable. Entonces, tiene la cantidad de incidentes, la cantidad de la exposición y la frecuencia. Nosotros en este caso estamos mejor. No, cuando cambiamos al 23 ya cambia, si estábamos en el 21 cambia, pero estamos en el orden, eso es lo más importante. No es tanto para vanagloriarse, decir, estamos mejor. Estamos en el orden. Y acá tenemos la de EGIC. EGIC, que es una base de datos que agrupa a operadores de líneas de transmisión en Europa, que tiene 142.000 kilómetros, o sea, es casi 4 veces más grande que lo que tenemos nosotros en RIDA. Y ellos tienen una frecuencia de falla de 1,26.
incidentes cada 10.000 kilómetros. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en la Argentina, en nuestro sistema de operación de transmisión en gas natural, está operando a nivel europeo, a nivel acá no lo puse porque FEMSA tiene diferencias, pero también la frecuencia que surge de FEMSA está en este valor, en 1,20 y tanto. Entonces, ¿qué conclusiones llegamos? Bueno, que la incorporación de la innovación tecnológica, la actualización normativa y la adopción del concepto de integridad mecánica en la operación del sistema de transporte de gas natural ha llevado a que cañerías de más de 50 años, hoy tengan presente que en estos días el gasoducto Troncal Norte cumple 64 años en operación. Y todavía está eso, Winkle con esa del 52, o sea que tiene 72 años, hay partes trabajando. El Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, hoy no opera, hay algunas partes que operan, pero no están como línea de transmisión. Tiene frecuencias, estos sistemas tienen frecuencias de fugas y roturas menores que las que tenían 40 años atrás. Son más viejos, pero funcionan más seguros. Que en la actualidad el sistema de transporte de gas natural argentino opera con frecuencia de fugas y roturas similar al europeo, y que el desarrollo de programas de gestión de integridad adaptados a las amenazas que acechan a cada línea es fundamental para mantener la condición actual. Sin más, con esto termino, pasamos a la parte de preguntas. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Me olvidé de comentar que además de todo tu currículum, sos instructor dentro de los cursos que tiene disponibles el IAPG. También comentarles que por primera vez en años está la intención de volver a implementar los cursos de protección catódica nivel 1 y 2 de AMPP. Así que estén atentos porque eso se agregó hace muy poco. Por otro lado, en cuanto a las consultas, Eduardo, hay algunas que tienen que ver con si vamos a enviar o no la presentación, cómo pensás que eso lo vamos a poder hacer. Y por otro lado, sí, está sí. la posibilidad de subir esta presentación a YouTube en la página del IAPG. No sé si estás autorizándola, te pongo en un compromiso ya que estamos, Yo no tengo para saber problema. si estás de acuerdo. Excelente, listo. Entonces, anunciamos oficialmente que se va a estar subiendo esta charla al YouTube de IAPG y empezamos con las consultas que tienen que ver con la charla. Gustavo Cavallo pregunta si hay alguna estadística que discrimine las fallas por corrosión externa de las fallas por stress corrosion cracking en el sistema argentino. Sí, dentro de la base de datos de RIDA están discriminadas en el primer informe que se emitió ya hace 2 años. El objetivo que tenemos dentro de RIDA es publicar el segundo informe en el Congreso, pero ahí están discriminadas, o sea, la base de datos RIDA permite discriminar por las roturas, por tipo de revestimiento, por antigüedad de la cañería, por mapo, por espesor. Hay una cantidad de datos abrumante. O sea, acá yo volqué bastantes datos, a veces son demasiados, pero el informe abunda en todos esos datos. Y si no se puede, si lo que no está en el informe, de pronto con la aplicación que tenemos lo podemos llegar a sacar. Yo he trabajado bastante con el tema de stress corrosion cracking. En general, lo que sí le puedo decir, así sin verlo, es que la frecuencia baja, que la frecuencia está solo en las cañerías que han ocurrido casos en las cañerías que están protegidas con esmalte asfáltico,
No hay casos en otras cañerías, pero la frecuencia es baja. Va muy baja, Bien. mucho más baja que esta. Asociada a esa consulta, pregunta si la estadística de fallas está relacionada con las consecuencias materiales o la pérdida de vidas humanas. Tenemos, ahí está puesto, en el informe RIDA tenemos la frecuencia de incidentes en las que ha habido explosiones, en las que ha habido heridos, en las que ha habido fallecidos. Eso está puesto. Lo que ocurre es que tiene algunas limitaciones en los datos, producto de que, bueno, nosotros manejamos con datos de Argentina y básicamente esta base de datos RIDA está construida sobre la base de los formularios 102 que las empresas transportistas y distribuidoras de gas tienen que entregar todos los años al Enargas. Y de los datos que están volcados ahí, esto es bastante poco fiable. ¿Por qué? Porque normalmente están los datos de qué ocurrió, cuándo ocurrió y una descripción más o menos somera. Y sobre las consecuencias finales, normalmente ahí no hay ese tipo de datos. Entonces, si bien existe, yo creo que no es muy confiable, pero está. Bien, después de tu respuesta, hay varias consultas que coinciden en cómo hace la gente para acceder al informe de RIDA. Bueno, el informe RIDA lo pueden pedir dirigiéndose al IAPG. No sé si está ya disponible en la página del IAPG, pero es público, es de uso público. Si no, Bien. envíenme un mail a mí y yo se los voy a enviar. Bueno, excelente. Gracias, Eduardo. Seguimos con las consultas. Vamos a extendernos un poco más de lo programado hasta que veamos que vamos agotando un poco las consultas que vayan surgiendo. Dice, ¿la ANAC 100 permite reemplazar la inspección ILI por otra para gasoductos no pillables en operación? Pregunta. Sí, la ANAC 100 tiene contempla tres métodos de evaluación de integridad de un ducto, o sea, la prueba hidráulica, la inspección interna y la evaluación directa, para los casos relacionados con corrosión externa, o con corrosión, perdón, no corrosión externa, con corrosión. Sí, ahora ahí veo algunas consultas. Vamos a poner en este mismo chat el email de Eduardo para que esté a disposición, para que le puedan escribir y le puedan consultar sobre el informe de RIDA. Otra consulta. ¿Qué tipo de amenazas fueron detectadas durante las primeras inspecciones internas y qué porcentaje de severidad fue obtenido? Todo esto considerando que las primeras inspecciones habrían sido ejecutadas aproximadamente 20 años después de su construcción. En realidad la amenaza uno la evalúa cuando comienza a hacer la gestión de integridad. No es la herramienta la que identifica la amenaza. La amenaza la tiene que identificar el analista que está escribiendo el programa de gestión de integridad. O sea, las amenazas identificadas son 21 o 22, dependiendo de la fuente que uno use. Entonces están todas listadas. Las que son comunes a todas las cañerías, prácticamente no hay cañería que pueda decir que no está expuesto a esa amenaza, son, como todas las cañerías están enterradas, corrosión externa. Y como todas están en el espacio público, como les decía, daño por tercero. Esas las tienen todos de cajón. Después, uno puede tener, si está en un lugar más o menos llano, bueno, problemas de avenidas de agua, problemas de sismo, problemas de movimientos del suelo. Si uno va por un lugar montañoso, siempre está expuesto a la posibilidad de que la ladera se desmorone.
Depende de la geología. Entonces, todo eso hay que irlo habilitando. En general, las herramientas comenzaron detectando corrosión externa e interna. Empezaron con corrosión externa porque ese era el objetivo básico. Entonces, después pusieron la interna. Y después detectan algunas abolladuras y ponen raspones y pueden tener eso. Después hay herramientas que están direccionadas ya a detectar amenazas específicas. En eso cambia, depende de la tecnología que uno quiera. Excelente. Eduardo, te tiro una munición gruesa a ver cómo salís de acá. Esas son de las que te gustan a vos. Esa la hiciste vos. Obvio. No, todavía no. Las que tengo guardadas, las tengo guardadas. Dice, hay ductos no pigables que a su vez no pueden ser inspeccionados por métodos eléctricos, como por ejemplo los ductos con recubrimiento térmico. ¿Qué método de inspección es el más adecuado en estos casos? Bueno, por eso depende del tipo de cañería. O sea, en general esas cañerías están dentro de plantas industriales o plantas petroquímicas o similar. Entonces acá son cañerías más bajas. Eso con la onda guiada se puede manejar. O sea, esa técnica puede aplicarse. No, acá estamos hablando de cañerías de transmisión. Entonces, en la cañería de transmisión, su característica básica, ¿cuál es? Son largas. Están en el espacio público, están enterradas, a veces sumergidas, a veces pueden estar aéreas, pero básicamente están ahí. En ese caso, la onda guiada es extraordinariamente caro para decir, no, vamos a evaluar una cañería con onda guiada que tenga 30 kilómetros nada más. Resulta mucho más económico. Eso, a veces las cañerías más viejas, o sea, hoy la norma establece que todo ducto nuevo que va a operar como una línea de transmisión tiene que ser construido en condiciones de ser inspeccionado internamente. Con lo cual, las válvulas de volqueo tienen que ser de paso total. Cosa que de pronto todavía hay muchos ductos que tienen válvulas que no son de paso total. Las líneas no tienen que tener codos. No pueden tener curvas muy cerradas. O sea, las herramientas de inspección interna pueden negociar distintos radios de curvatura. Bueno, entonces la cañería tiene que ser construida que pueda ser inspeccionada internamente. Las viejas, bueno, no se puede. Entonces, bueno, hay que hacer lo posible y depende de las características propias de la línea. Bien, te tiro una fácil para irme echando. ¿Qué opina Eduardo sobre la necesidad de generar una actualización y revisión de la NAC 108? Bueno, la NAC 108 es la de revestimiento. Exactamente. La NAC 108 es una norma que se actualizó en el año 2009, si mal no recuerdo, y necesitaría ser revisionada, sí, ser actualizada. De hecho, la subcomisión de revestimientos, que depende de la Comisión de Integridad, está tratando el tema, ¿sí? Como adelanto. Hay otra que es también fácil. Para una prueba hidráulica, ¿qué frecuencia debe tener según la norma? No, bueno, si uno va a usar la prueba hidráulica como método de evaluación de integridad, eso en el gas hay 3 niveles de tensión en los que opera la cañería y en función de eso es la frecuencia que debe ser utilizada. O sea, si uno trabaja con líneas que operan por arriba del 50% de la tensión de fluencia mínima especificada, el periodo máximo de reinspección es cada 10 años. Eso depende, en la prueba hidráulica depende de la presión a que se haya hecho la prueba. O sea, si uno hace la prueba hidráulica y lleva la cañería al 100% de la tensión mínima de fluencia especificada, lo puede llevar a 10 años. Si lo hace con tensiones menores, la validez es 5 años. Por eso hoy en los ductos nuevos en gas
En general, ya no se trabaja haciendo pruebas hidráulicas al 10% por arriba de la MAPO, sino de llevarlo a ensayarlo a la tensión de fluencia mínima especificada. Porque de esa manera se está ganando que el periodo de reinspección en una cañería nueva por los primeros 10 años no necesite ser evaluada desde el punto de vista de integridad. Muy bien, seguimos. Hay un montón de consultas, surgieron todas a lo último, con lo cual esto se está tornando bastante caótico, pero yo mantengo la templanza. Va a ¿Recordás tener que alguna pedir norma? aumento de remuneración. Sí, sí. No eran Pero el tantas doble de preguntas las cero, que vos ibas a el responder. doble de cero es cero. ¿Qué norma Bueno, pero es API el doble, aplica? ¿viste? Es el doble. Sí. ¿Qué norma API, esta no la sé yo, por eso te la pregunto, ¿qué norma API aplica para corrosión en gasoductos? ¿Hay alguna? No, o sea, para gasoductos la normativa, o sea, desde el punto de vista de integridad es la norma de la AMB, el suplemento S de AMB 318S. Desde el punto de vista de corrosión, no sé, en general, ASME siempre termina recomendando la norma de NEX. La Claro. verdad no sé. Bien. Acá hay una que apela a tu experiencia, que dice, ¿cómo ha sido su experiencia con las nuevas tecnologías de inspección ILI como el IMAT para servicios de gas? Bueno, el IMAT es una tecnología novedosa. O sea, el IMAT básicamente lo que permite es hacer mediciones de espesor, es lo que yo en la charla dije, con el ultrasonido no se puede, bueno, con el IMAT se puede. O sea, uno puede medir espesor en una línea de gas. ¿Por qué? Porque no necesita acoplante. En mi opinión, es una tecnología nueva que le falta recorrido. O sea, las tecnologías del MFL o el ultrasonido hace 30 años daban resultados bastante poco confiables respecto de cómo trabajan hoy. Con los años, la tecnología mejoró y el conocimiento y lo que se llama vulgarmente la biblioteca de los operadores, de decir qué es lo que ven y qué es lo que realmente hay, fue mejorando. En la calle de Lima todavía tiene limitaciones, pero es lo mejor que hay. O sea, si uno tiene problemas Correcto. de SCC, de Stress Corrosion Cracking, tiene que correr el IMAN. O sea, si no No hay sabe si alternativa. tiene, bueno, puede ser muy costoso, puede hacer, hay otros caminos que se pueden ensayar, pero si uno sabe, tiene evidencia de que tiene fisuras, es lo que tiene que hacer, sabiendo que pueden haber fisuras que no las detecte. Eso en la Argentina ha pasado, de haber utilizado la herramienta IMAT, haber dicho, estamos todos contentos, no tenemos ninguna fisura, y después al tiempo aparecer una rotura por Stress Corrosion Cracking. Eso ha ocurrido. Pero eso hay que tenerlo presente con todas las herramientas. Es lo mejor que tenemos. No es que cubra el 100% de nuestras necesidades, pero mejor que eso no hay nada. No, la alternativa es correr un batch de líquido para que exista acoplante y correr un UT o un TCD, Bueno, si pero uno es un peligro en tiene la cañería gasoductos de porque... líquido, no va a usar IMAT, use ultrasonido. Y si no hay que hacer eso, pero eso en gas es muy costoso. O sea, Exactamente. a ver, IMAT me permite a una línea en operación hacerle una corrida en búsqueda de detección de fisura. Si yo en una línea de gas quiero obtener lo mismo con ultrasonido, la tengo que sacar de servicio, la tengo que llenar de agua y tengo que correr una herramienta de ultrasonido. Se puede Y la hacer, tengo que TGS secar lo bien. hizo. TGS lo La hizo. tengo que secar bien después. Pero la línea está fuera de servicio. No es lo común. En general, hoy los sistemas de transmisión que operan TGS y TGN tienen cierta flexibilidad porque hay cañerías paralelas. Pero hay muchos sistemas que no, la cañería es única. Y esa cañería uno no la puede... Si la saca de servicio, tiene que cortar el servicio a todo lo que está en aguas abajo, con lo que eso conlleva. Entonces es imposible. Operativamente es imposible. Bien. Continuamos. Hay dos preguntas que las voy a combinar porque uno de los participantes pregunta,
¿por qué hay tan poco uso de herramientas modernas para sistemas GIS y de Internet de las cosas sobre ductos? Y otro, pregunta, empresas líderes a nivel mundial implementan soluciones digitales GIS para la evaluación y gestión de riesgo y de la integridad como Emerson. ¿Puede incluir todos los análisis y escenarios mencionados por Eduardo? En Argentina, ¿qué empresas ofrecen esos servicios? Bueno, primero no sé. Y después, la tecnología... Se usa la tecnología, no es que no se usa. No, la tecnología avanza, pero también hay mucho verso vendido detrás de todas esas cosas. Entonces hay que tener cuidado. O sea, hay que ver la realidad de hasta dónde resulta efectivo. Nosotros, el problema que tienen las cañerías de todos los satelitales es que las cañerías están bajo suelo, no se ven. Esa es la primera razón. Y después, los fenómenos que tienen las cañerías son locales. Yo, o sea, si lo miro desde el punto de vista de corrosión externo, supongo una cañería en medio de una salina, está en un medio totalmente agresivo. Digo, si me descuido, la corrosión me la destruye. Pero si hago lo que debo hacer, no la destruye. ¿Y dónde la va a destruir? Y porque hubo un tonto que golpeó la cañería cuando la metieron en la salina y se me hace todo un desastre. Y fue un tonto. ¿Cómo lo manejo? Yo con un satélite de arriba, yo no lo creo. No lo creo. Entonces, hay cosas que sirven y hay cosas que no. Y cada uno tiene que evaluar la pertinencia de que la tecnología que le están ofreciendo sea útil para el problema que tiene. Bueno, Eduardo, te hago la última, no porque falten consultas, que hay muchas, y pido disculpas, pero en algún momento tenemos que cerrar, porque la hora extra está muy cara. Y la última que te voy a hacer es, ¿qué opinás del ciclo de vida de los ductos? ¿Tiene fin o lo podemos extender ilimitadamente? Bueno, o sea, hoy no hay nada escrito ni demostrado que diga que el acero fenece o las propiedades mecánicas del acero que lo han llevado a ser utilizado como en ductos de transporte, como en muchas otras aplicaciones industriales, fenezcan o desaparezcan por el mero paso del tiempo. Eso no existe. Por lo menos hoy, a los términos de la vida útil humana, el acero dura más que nosotros. Es cuestión de mantenerlo. Lo que nosotros estamos viendo acá en Argentina es eso, se lo dije tenemos una cañería que tiene ya 72 años de operación y sigue trabajando y sigue operando en las condiciones de diseño. O sea, nosotros como seres vivos vamos creciendo, envejecemos y vamos perdiendo capacidades. Ya no podemos correr como corríamos a los 19 años. Los ductos tienen 72 años y sigue funcionando como funcionaba cuando era nuevo. Entonces eso depende del mantenimiento. Yo siempre medio en broma decía, bueno, estas cañerías viejas funcionan porque tenemos una unidad de terapia intensiva corriendo a la par de ellos. O sea, corren como un pibe de 19 años, pero va la unidad de terapia intensiva ahí al lado, asistiéndolo, controlándolo y mejorando las cosas para que siga corriendo. Entonces, la clave está en eso. Llega el momento de decir, bueno, ¿cuánto me cuesta mantenerlo corriendo y cuánto me cuesta uno nuevo? Hasta ahora, mantenerlo corriendo un ducto de 60 años es mucho más barato que hacer un ducto nuevo en el mismo lugar. Excelente. Bueno, como les comentaba, agradeciendo de nuevo a Eduardo y a la Comisión de Integridad que nos permite compartir este espacio, este tipo de charlas y algunas todavía más divertidas se van a dar en el Congreso de Integridad que se va a hacer durante septiembre, ¿sí? Todos los que quieran participar están a tiempo. Las diapositivas las vamos a pasar de alguna manera. Después veremos, hablaremos con el IAPG de qué manera lo vamos a distribuir, pero no se preocupen. La presentación va a estar en internet, pero no se olviden que todavía están a tiempo de ser protagonistas
del Congreso de presentar sus sinopsis, de escribir sus papers y venir a pelearse con Eduardo y conmigo, que si no nos aburrimos, ¿eh? Y en septiembre nos juntamos todos en la UCA de Buenos Aires para poder disfrutar de la 5ª edición del Congreso de Integridad. Sin más, le dejo la última palabra a Eduardo y le Bueno, agradecemos por su tiempo. bueno, le agradezco a todos haber participado de esto, todavía veo que hay una cantidad, tenemos más de 120 personas todavía conectados, agradecerles a todos, espero que les haya interesado. Sobre el Congreso de Integridad, lo que le digo que acá este Congreso no tiene como objetivo venir a demostrar cosas que no ha hecho nadie en el mundo, sino que hacemos lo que hacen otros con los problemas que tienen otros que normalmente no dicen. Entonces, aprovechemos para eso. Es un lugar de decir, mira, yo tuve este problema, lo tuve así y me encontré con estos problemas o fracasé. A veces eso sirve. El objeto es ese. Y en eso es que venimos haciendo desde la Comisión de Integridad de Ductos del IAPG este tipo de congreso. Y el que tenga, no sé si lo pusiste por ahí, el mail mío. Sí, o sea, está tu mail. Bueno, Podemos seguir por envíeme ese un medio. email y les mando el informe de integridad y cualquier otra pregunta que tenga. Bueno, estamos para Paso mi eso. mail por las dudas A y los que también me pongo a trabajan, disposición. sí, a los que trabajan en empresas que operan ductos de transmisión, los invito a incorporarse a RIDA. RIDA hoy está hecho con los datos aportados por 13 empresas de transporte de gas y petróleo de la Argentina. Faltan muchas para incorporar. En la medida, con la gente de cada empresa tiene que nombrar un representante que esté autorizado a cargar los datos en RIDA, y tienen la oportunidad de acceder las empresas participantes a toda la aplicación RIDA, que es bastante versátil e incluso le permite presentar los datos de su propia empresa con el formato que tiene RIDA. O sea, en RIDA no damos datos de empresas particulares, ni se manejan, los datos son manejados con una base de datos en la cual nadie puede saber cuáles son los datos cargados por cada empresa. Pero el que carga lo de su empresa tiene una aplicación que le permite visualizarlo de esa manera, con lo cual puede comparar cómo está su empresa respecto del resto del país. Sin más, hasta pronto. Chao, hasta luego.